El lujo está cambiando. No de golpe, no con un anuncio, no con una crisis visible. Está cambiando de la manera en que cambian las cosas importantes, despacio, en silencio y casi sin que nos demos cuenta. Y lo que está emergiendo no es solo un competidor, ni una nueva tendencia de consumo. Es una reconfiguración profunda de los pilares sobre los que el lujo ha descansado durante décadas. ¿Quién lo fabrica? ¿Quién lo desea? ¿Quién puede permitírselo? Y sobre todo, ¿qué significa realmente pagarlo? China está introduciendo su propia versión de esa respuesta, poco a poco, con producto, con narrativa, con una paciencia estratégica que las casas europeas han confundido durante demasiado tiempo con inexperiencia. Y ahí es donde llegamos a la pregunta que nadie en el sector del lujo europeo quiere hacerse en voz alta. ¿Y si el problema no es China? ¿Y si el problema somos nosotros? Soy Juan Carlos Navarro, fundador de Gen Exigente, y esto es Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja. En septiembre del año pasado, Bernard Arnault visitó Shanghai. Nadie esperaba que su agenda incluyera una parada en Songmont, una marca china de bolsos. Según recogieron Bloomberg y Business of Fashion, compró 2. Después se pasó media hora en la boutique de Lao Pu Gold, una joyería local que ha crecido un 251% en solo un semestre. Las mismas fuentes describieron su reacción con palabras como exquisito e interesante. Y cuando el hombre más rico del mundo en el lujo estudia con ese nivel de atención a la competencia local de su propio mercado, algo está cambiando, y no es algo pequeño. Al mismo tiempo, en Europa, los datos de matriculaciones del primer semestre de 2025 confirman que las marcas de automóvil chinas han casi doblado su cuota de mercado en el continente. En junio, el conjunto de marcas chinas superó en ventas a Mercedes-Benz, no en China, en Europa. 2 señales, un mismo movimiento. Y una pregunta que este episodio va a intentar responder. ¿Estamos ante una amenaza puntual o ante una transformación estructural del lujo tal y como lo hemos conocido hasta ahora? Para entender lo que está pasando hoy, hay que entender lo que pasó entre 2019 y 2023. Las grandes casas europeas de lujo tomaron una decisión que en el momento parecía brillante: subir precios de forma agresiva. Casi un 20% de incremento acumulado desde 2021. La lógica era impecable sobre el papel. El lujo verdadero no se devalúa y la demanda de los consumidores más adinerados es inelástica. Si subes el precio de un bolso de Hermès, la lista de espera no desaparece, sino que más bien se alarga. Pero el problema es que esa estrategia tenía una víctima colateral. Unos 50 millones de consumidores, el llamado segmento aspiracional, quedaron expulsados del mercado. Personas que compraban al menos un artículo de lujo al año, que gastaban entre 3 y 10.000 euros en moda, que eran, en definitiva, la base de la pirámide del deseo de estas marcas. Los clientes que soñaban con el bolso, que hacían el esfuerzo, que daban aspiracionalidad al producto incluso cuando no podían comprarlo. Y las marcas europeas lo sacrificaron. Y ahora hay un hueco enorme donde ellos estaban. Y aquí es donde el análisis se vuelve realmente incómodo para el sector europeo. Y es que el retroceso del lujo europeo en China no es, como se ha contado, una historia de consumidores chinos que se han vuelto más austeros. Es una historia de consumidores chinos que han encontrado algo mejor. Songmont ofrece bolsos a unos 420 euros. El Picotin de Hermès cuesta entre 5.000 y 8.000. iCycle vende un abrigo de cachemire por 1.000 euros. El equivalente de Max Mara cuesta más de 4.000. La diferencia no es solo de precio, es de propuesta. Estas marcas chinas han crecido en el mercado más exigente del mundo. Un mercado donde el consumidor está hiperconectado, está extraordinariamente informado, tiene acceso inmediato a referencias globales y además lleva siglos con una cultura de la artesanía que no tiene nada que envidiarle a nadie. Competir ahí y ganar no es un accidente, sino más bien un test de resistencia brutal. Y Songmont ha debutado en la Semana de la Moda de París. Shangxia tiene boutique en la Place Dauphine. iCycle ha abierto su 4ª tienda en París. Están aquí, no vienen, ya están. En el automóvil, la velocidad es aún más llamativa. NIO se posiciona contra Mercedes y BMW en el segmento ejecutivo con un argumento para el que los alemanes no tienen respuesta clara: un cambio de batería en 3 minutos y sin cables.
Seeker, por su parte, obtiene 5 estrellas en Euro NCAP y entra en Europa por debajo de los 53.000 euros con una arquitectura de 800 voltios. BYD ha crecido un 311% en Europa en el primer semestre de 2025. Y a pesar de los aranceles que la Unión Europea impuso a los vehículos eléctricos chinos, el crecimiento no solo no se frenó, sino que se aceleró. Porque las marcas chinas respondieron de manera inteligente, pivotaron hacia los híbridos enchufables, que no están sujetos a los mismos aranceles, y siguieron avanzando. Así que el escenario que se está configurando es extraordinariamente favorable para las marcas chinas, y es el resultado de 3 fuerzas que confluyen al mismo tiempo. Primera, el consumidor europeo de clase media ha perdido poder adquisitivo real. La inflación de los últimos años, el coste de la energía, el encarecimiento de la vivienda son factores que desde luego han impactado sobre una clase media que cada vez está más empobrecida. El europeo que hace 5 años compraba un BMW de gama de entrada, hoy no puede permitírselo. El que compraba un bolso de Louis Vuitton, hoy lo piensa 2 veces. Ese consumidor no ha renunciado a la aspiración, desde luego, ha renunciado al precio. Segunda, las marcas europeas están estructuralmente debilitadas en el peor momento posible. LVMH cayó un 1,7% en facturación global en 2024. Gucci, la marca insignia de Kering, se desplomó en ventas un 25% en el primer trimestre de 2025. Chanel cayó un 30% en sus beneficios. Kering ha perdido el 60% de su valor bursátil desde su máximo de 2021. Y ahora los aranceles norteamericanos de Trump amenazan su principal mercado de recuperación, que era precisamente Estados Unidos. Las casas europeas llegan a este momento debilitadas por todos los flancos al mismo tiempo. Tercera, las marcas chinas llegan con un producto validado, identidad cultural propia y sin el lastre de décadas de sobreexposición. Para la generación Z europea que valora la autenticidad y la sostenibilidad, una marca como iCycle, con lino orgánico, filosofía taoísta del equilibrio, Made in Earth, conecta de una manera que Burberry, con su tartán, lleva años intentando sin éxito. Y aquí viene la implicación que creo que muy pocos en el sector están mirando de frente. Los grandes grupos europeos de lujo llevan décadas construyendo su fortaleza precisamente a través de adquisiciones estratégicas. La filosofía de LVMH, con más de 70 marcas bajo su paraguas, se basa en identificar valor antes de que el mercado lo haya reconocido del todo y absorberlo. Kering hizo exactamente eso con Qeelin, la joyería china de inspiración cultural que hoy forma parte del grupo junto a Gucci, Saint Laurent o Bottega Veneta. La pregunta que yo me hago es ¿cuánto tiempo falta para que veamos a una marca china de lujo integrada en uno de estos grandes grupos? No como curiosidad estratégica, sino como movimiento defensivo. Porque si no la compras tú, la competencia del mercado que esa marca representa no desaparece, sino más bien crece. La historia que nos habían contado era el lujo chino amenaza a las marcas europeas en el mercado chino. La historia real es mucho más profunda. El lujo chino aprendió a competir en el mercado más difícil del mundo y cuando llegó a Europa encontró un terreno mucho más favorable de lo que nadie calculó, porque el terreno lo habíamos preparado nosotros mismos. La recomendación de esta semana no va dirigida al consumidor, va dirigida a las casas europeas que todavía tienen tiempo de reaccionar. Hermès sigue siendo intocable porque nunca bajó la guardia. Artesanía visible, escasez real, precio justificado por proceso. Esa es la única posición defensiva que funciona a largo plazo frente a un competidor que puede igualar la calidad pero nunca podrá replicar la historia. El error que no se puede cometer es seguir subiendo precios para compensar caídas de volumen. Eso acelera exactamente el proceso que queremos frenar. Expulsa a más consumidores aspiracionales, que son los que acaban probando las alternativas chinas y que son los que acaban convirtiéndose en prescriptores de esas alternativas. Es un bucle del que es muy difícil salir. Y la pregunta que dejo abierta para quien quiera seguir pensando en esto: ¿qué queda del lujo cuando el consumidor aspiracional ya no lo necesita para sentirse especial? Este análisis lo amplío en el artículo de esta semana en Genexigente, donde encontraréis las marcas específicas, los datos de mercado y la lectura estratégica completa. Si quieres ir más lejos, informes, acceso a análisis exclusivos, conversaciones con criterio, Genexigente Plus, sin duda, es tu espacio. Soy Juan Carlos Navarro, esto ha sido Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja.